Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades no transmisibles de acuerdo a nuestros sílabos. Vamos a hablar sobre la definición de las enfermedades no transmisibles, sobre la hipertensión, diabetes mellitus, cáncer y obesidad. Dentro de los más importantes que existen en nuestro país. Bien, el concepto. ¿Cuál es el concepto? Las enfermedades no transmisibles son aquellas que no se transmiten de persona a persona. O sea, no hay un contagio directo, como la gripe, ¿no es cierto? Estas no se transmiten mediante un contacto directo. Ni por el servicio, ni por el reservorio inanimado, ¿no? Contagio indirecto. Son de larga duración y se producen principalmente por reacciones del propio organismo como consecuencia de un mal estilo de vida. Aquí también queremos hablar que se hereda, ¿no? Hay enfermedades que se heredan, por ejemplo el cáncer. Hay enfermedades que son netamente genéticas, ¿no? Por ejemplo el síndrome de Down también, que es una enfermedad que afecta al par 21 y este niño con síndrome de Down tiene afecciones al corazón, al hígado, riñones, ¿no? Tiene una falla multiorgánica. Los factores de riesgo son dietas malsanas, inactividad física, o sea, vida sedentaria, exposiciones al humo del tabaco, ¿no? Se dice que una persona que fuma y la persona que no fuma, pero que está a su lado, es la que más fuma, más que se absorbe tabaco, es la que está a su lado, ¿no? Porque la persona que fuma tiene el cigarro filtro, de todas maneras parte de esa toxina no entra a su organismo, ¿no? Uso nocivo del alcohol también, ¿no? Hay gente que abusa del alcohol. Datos y cifras según la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades no transmisibles, ¿no? Matan a más de 36 millones de personas cada año. El 50% de muertes por enfermedades no transmisibles se deben a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Problemas de corazón. Casi el 80% de las defunciones de las enfermedades no transmisibles, ¿no? 29 millones se producen en los países de ingresos bajos y medios, ¿no? Como nosotros, ¿no? En la parte de Latinoamérica vemos países subdesarrollados. Más de 9 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 60 años de edad. El 90% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y de medianos recursos. Veamos también acá, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las defunciones de las enfermedades no transmisibles, 17,3 millones cada año, seguidas del cáncer, 7,6 millones, las enfermedades respiratorias, 4,2 millones, y las diabetes, ¿no? 1,3 millones. Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de alrededor del 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Además, comparten cuatro factores de riesgo que son importantes, ¿no? El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas. Cuando se refiere a dietas malsanas, se refiere a que uno come comida chatarra, pues, comida ambulatoria que está mal preparada, por ejemplo, las papas fritas, los pollos, los salchipollos, salchipapas que preparan, ¿no? No sabemos cuántas veces los rehusan ese aceite, ¿no? Ahora veamos las estadísticas. Este crecimiento de la población adulta mayor y en aumento de la expectativa de vida de los peruanos, que han pasado de 45 años en el año 1960 a 71 años en el 2011, están produciendo un incremento significativo de enfermedades crónicas. Solo 40% de la población adulta realiza alguna actividad física leve, ¿no? El sobrepeso afecta a 35,3% de la población, 39,1% de las mujeres y 31,1% de los hombres.
y la obesidad a 16,5%, ¿no? Que equivale a un 20,3% de las mujeres y 12,6% de los hombres. Siempre vamos ganando nosotros. Bueno, las mujeres van ganando en este caso, pues, los hombres estamos más bajos. El 19,6% presenta hipercolesterolemia. Cuando habla de hipercolesterolemia se refiere a colesterol elevado, ¿no? Lo que provoca este colesterol elevado es que limita la irrigación sanguínea y aumenta el riesgo de infarto o derrames cerebrales en las personas, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Analizarlo mediante un análisis de sangre, ¿no? Ver, por ejemplo, un perfil lipídico, ¿no? Ahora, el 13,3% de hiperglicemia, epiglicemia y 5,3% de niveles de lipoproteínas de alta densidad, el HDL, ¿no? El colesterol malo, superior a 130 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de hipertrigliceridemia, ¿no? Esta hipertrigliceridemia está referido generalmente a los triglicéridos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los triglicéridos? Ellos pueden hacer un desarrollo o contribuir al desarrollo de pancreatitis, un problema del páncreas, ¿no? Pueden aumentar el riesgo de derrames también cerebrales, ¿no? Ataques cardíacos, y esto hace que se endurezca prácticamente las arterias, ¿no? Las enfermedades no transmisibles más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? La hipertensión, la diabetes, el cáncer, la obesidad. La hipertensión, como ya lo vemos, que hay que tener un control permanente, ¿no? Para saber en qué momento uno está subiendo la presión, ¿no? Porque la persona que es hipertenso ya siente ¿no? Agitación, dolor de pecho, generalmente la respiración se acelera, ¿no? Emite a veces señales de temperatura, alta temperatura. Entonces ya la persona se va dando cuenta. Entonces para eso necesita un tratamiento con medicamentos, pues, ¿no? Para la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, asintomática, ¿no? La mayoría muere sentado a veces, ¿no? O a veces haciendo deporte, cae y por un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque es asintomática, no se demuestra mucho, no se nota mucho en el ser humano, como si fuera una enfermedad, como una gripe, ¿no? Que te da fiebre alta, te da malestar general, ¿no? En este caso es asintomática, no tiene síntomas y fácil de detectar, caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión y de la presión sanguínea en las arterias. Se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad. Aquí cuando habla de mortalidad, de morbilidad y mortalidad, bueno, mortalidad es muerte, ¿no? Y morbilidad es que tiene la enfermedad. Lo que se está referida a las personas o a la cantidad de personas, ¿no? Que se enferman en un lugar y en un periodo determinado, ¿no? Eso se refiere a lo que es morbilidad. Por ejemplo, la morbilidad de tal enfermedad, ¿no? Que quiere decir que es el número de personas que se enferman en un lugar y un determinado periodo. Eso es ya lo hemos visto en epidemiología. ¿Recuerdan? Epidemiología de la enfermedad. Considerablemente son elevadas, pues, ¿no? Como ya lo vimos en las estadísticas anteriores. Por lo que se considera uno de los problemas más importantes de la salud pública, afectando a cerca de 1.000 millones de personas a nivel mundial. La hipertensión no solamente es porque que la presión sube y baja nada más, ¿no? Sino que las comorbilidades, ¿cuáles? La mala dieta, la mala alimentación, no hay ejercicios físicos, por lo tanto las arterias
se taponan con grasas, ¿no? Entonces ese es un problema ya de circulación. Entonces por lo tanto es necesario la actividad física y una buena alimentación, y también la parte afectiva, ¿no? La parte emocional, ¿no? El estrés es uno de los problemas que generan a veces un problema dentro de este contexto, ¿no? Bien, ahora veamos el porcentaje. Miren, que vimos en los anteriores, ¿no? Perú, personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta, ¿no? De acuerdo a la medición afectada según sexo y región natural, ¿no? Miren el porcentaje. El total 16,6%, hombres 21,5%, mujeres 12,3%. Lima 18,7%, en la costa, en Lima metropolitana, ¿no? Miren, en el nivel de costa 20,2%, ¿no? La sierra 13,3% y selva 11,9%, ¿no? No hay mucha la diferencia, ¿no? Pero que en la sierra la gente, bueno, trabaja, su actividad es diferente, el estrés es menos, quizás los alimentos que se comen generalmente son a veces alimentos grasosos, ¿no? En la selva igual, ¿no? Pero la ventaja que hay aquí en estos lugares, o quizás los porcentajes son menos también porque la población que albergaba en esos años en esa zona es menor, ¿no? Porque la población de Lima, ustedes saben que en la actualidad, bueno, es menos, pero en años anteriores al 2020, ¿no? Antes de la pandemia, la población mayoritaria la concentraba Lima. Por eso es que los candidatos generalmente se enfocaban en Lima, ¿no? Y en la actualidad ya no es así, ¿no? La población de Lima ha migrado a la sierra. Entonces las estadísticas va a cambiar en el futuro. El otro, veamos, personas de 15 años con hipertensión según sexo, ¿no? Lima metropolitana, miren, 15,5%, costa, sierra y selva, ¿no? Según el sexo. Total, mujeres 14,4% y hombres 10,2%, ¿no? Según sexo, región natural, ¿no? Entonces es importante esta estadística para que ustedes vean cómo va las enfermedades no transmisibles, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Excesiva ingesta de agua y sal, ¿no? El estado de los riñones, el sistema nervioso y los vasos sanguíneos, los niveles de diferentes hormonas en el cuerpo, consumo excesivo de grasas saturadas de origen animal. ¿Cuáles son las consecuencias? Ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, muerte temprana, ¿no? Eso es lo que nos conlleva. Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obesidad, estrés o ansiedad, beber demasiado alcohol, como consumo excesivo de sal en la dieta, tener un antecedente familiar de hipertensión arterial y tener diabetes y fumar. Veamos la diabetes mellitus, ¿no? Cómo se desarrolla esta enfermedad en los pacientes, que muchas veces es necesario que tienen que inyectarse para bajar el azúcar en la sangre. La diabetes es una condición en la que el cuerpo no puede producir ni puede usar insulina de manera correcta. La insulina es una hormona que normalmente se produce en el páncreas. La insulina es importante porque regula el nivel de azúcar en la sangre y permite que el cuerpo use el azúcar como energía. Sin la insulina, las células del cuerpo no podrían obtener una energía necesaria. El nivel del azúcar se hace demasiado alto y puede desarrollarse muchos problemas. La diabetes no es curable, pero afortunadamente se puede tratar. La clasificación. Dentro de la diabetes hay la clasificación, la tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es la prevalencia en la raza blanca y es independiente de la insulina. El tipo 2 es más frecuente y las personas que lo padecen no dependen de la insulina.
Los síntomas, ¿cuáles? Sed, deseo frecuente de orinar, fatiga y visión borrosa, hambre excesivo, pérdida de peso, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Factores de riesgo: la edad, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Hay persona que tiene familiares con diabetes, posiblemente lo haya heredado, ¿no? El consumo excesivo de tabaco y alcohol, las dietas insalubres, el consumo excesivo de azúcar. Cáncer. El cáncer vamos a ver hoy día, en este momento. Veamos el concepto. El cáncer es un término que se usa para enfermedades y las células, sobre todo en las células anormales que se dividen sin control y pueden invalidar otros tejidos en el sistema sanguíneo y por el sistema linfático. El cáncer no es una enfermedad, sino muchas enfermedades. Hay más de 100 tipos de cáncer. ¿Cuál es la causa? Pérdida del control de crecimiento normal, división de una célula normal, donde podemos ver, como podemos ver en esta división, ¿no?, de una célula normal, donde ocurre un daño celular, ¿no?, sin reparación ya. Y veamos acá el suicidio celular o apoptosis. ¿Qué sucede? Que muchas veces una célula es bloqueada prácticamente por la grasa, ¿no?, de tal forma que la respiración celular ya no se da. Entonces, al haber muerte celular, hay una acumulación de todas estas células, ¿no? Por eso dice daño celular sin reparación. Y aquí prácticamente ya ocurre la muerte, ¿no?, de la célula. Veamos una división celular de una célula cancerosa, ¿no? Comienza a multiplicarse, a replicarse, ¿no?, de tal forma que al final ¿qué ocurre en esta división celular? Ya después de la muerte celular, miren, hay una primera mutación, de una segunda mutación, o sea, comienza a replicarse, una tercera mutación, una cuarta mutación, y hay un crecimiento sin control, ¿no?, y se dispersa por todo el cuerpo. Acá quisiera también ahondar de que, por ejemplo, en este caso el cáncer, cuando ya una única célula, ¿no?, muta, comienza a mutar, como veis, primera mutación, y se alteran todos los controles, ¿no?, de regulación que mantiene la división celular normal, que es como si dividen las células, o sea, este control se altera. Una vez que se altera este control de regulación que mantiene a la división celular en forma correcta, ¿no?, o funcionan correctamente, estas mutaciones pueden ser heredadas y causan errores, ¿no?, causan errores en la replicación del ADN. Tiene como problema hereditario, ¿no? Entonces, el resultado de la exposición a sustancias químicas puede ocurrir esto. Por ejemplo, hay personas que se exponen a las radiaciones eléctricas o las soldaduras, también afecta a la respiración celular. O hay personas que se exponen a productos químicos, también hay muerte celular. Entonces, por eso es que el problema que daña a la secuenciación de la cadena de ADN es el que en este caso las células que ya no tienen un adecuado funcionamiento, comienzan a replicarse en células malignas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Consumo excesivo de tabaco y alcohol, excesiva exposición al sol, ¿no? Tenemos cáncer de piel, ¿no? En cascas, por ejemplo, la exposición al sol ha traído problemas de cáncer de piel. Por otro lado, la dieta, ¿no?
La dieta en grasas bloquea la respiración celular, entonces eso hace que las células comiencen a morir y comiencen a replicarse inadecuadamente, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? La radiación, también lo que estábamos hablando, ¿no? Dentro de las estadísticas veamos que el 11 millones de casos de cáncer que ocurrieron en el año 2008, por ejemplo, que es un dato más fehaciente, en todo el mundo se registraron en los habitantes del tercer mundo, o sea, en nosotros, ¿no? Y las 2/3 partes, los 7,6 millones de muertes por cáncer, ocurrieron en los habitantes pobres de los países pobres. Y aún peor, los estimados dicen que en los próximos 10 años, ¿no?, el 70% de los casos de cáncer ocurrirán en países en vías de desarrollo. Y ahora mismo muchos países subdesarrollados están entre los 10 con tasas más elevadas de cáncer debido al abuso del alcohol y tabaco o una dieta insalubre. Al envejecimiento de los estilos de vida y a la contaminación del medio, el cáncer fue una de las segundas causas más frecuentes de muerte y cáncer gástrico. La primera causa de muerte por páncreas en el Perú fue en el año 2000. Veamos la obesidad, es un problema que está dando, ¿no?, sobre todo en el ser humano cuando se mide, ¿no?, el diámetro abdominal, que es importantísimo controlar la obesidad, ¿no? La obesidad se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo, ¿no?, en el cuerpo. La determinación de este indicador se basa en lo medido en la forma objetiva durante la entrevista a una persona con el índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Es considerada obesa. No se incluyen a las mujeres embarazadas, ¿no?, porque por su bulto que tiene el abdomen debido al crecimiento del feto, ¿no? Veamos el porcentaje, miren, en hombres 15,5, en mujeres 20,9, ¿no? En la parte urbana 21,5, en la parte rural 8,9, mayormente en la parte rural es menor, ¿no? Factores de riesgo: consumo excesivo de grasas, poca actividad física, antecedentes familiares, predisposición personal, ¿no? Hay personas que el mismo estrés las hace comer, o hay personas que tienen predisposición a la gordura porque tienen problemas con problemas de tiroides, ¿no?, y la hipófisis también, a veces que no hay control de la alimentación, ¿no? Las consecuencias de la obesidad, ¿cuáles? Producción de diabetes, hipertensión, cálculos biliares, colesterol elevado, depresión, infertilidad, ¿no? Por eso hay mujeres, por ejemplo, que engordan y su regla cambia, ¿no? Es debido a la obesidad. Por eso sugieren, dicen, no, mi regla se ha descontrolado, entonces baja de peso, le dice el médico, ¿no? Entonces por eso, miren, apnea de sueño también, ¿no?, difícil para dormir, ¿no?, debido a que el peso mismo del abdomen hacia los pulmones reduce el área de expansión respiratoria, ¿no?, y la insuficiencia también cardíaca. Entonces todos estos males ocurren por consecuencias de la obesidad. Todos estos, ¿no?, son los que conllevan a las consecuencias, esta obesidad, a los daños multiorgánicos, ¿no? Y dentro de ellos, por ejemplo, también está el reflujo gástrico, ¿no?, que es un problema también en las personas obesas. Bueno, eso es todo. Agradecerles por su atención. Si hay alguna pregunta, por favor, para despejarla. Gracias.